El 9 de junio de 2010, en la primera sesión de la Comisión de Legislación Penal del Senado sobre un proyecto de ley de reglamentación de los abortos no punibles, convocada por la senadora nacional Liliana Negre de Alonso, escuché la exposición de la psicóloga Carolina de la Fuente, que se especializa en el denominado síndrome posaborto, donde afirmaba que se genera un vínculo, entre comillas, entre madre e hijo desde el momento de la concepción. Llama vínculo a esa interacción biológica material que puede o no significarse a posteriori como madre-hijo. Entre comillas, el aborto provoca la ruptura de ese vínculo. Dice, un hecho traumático que lleva a la mujer a deshumanizar al hijo con eufemismos como acabar con el atraso, eliminar el coágulo. No reconoce a estos eufemismos como expresión de una imposibilidad real o imaginaria de constituir como hijo al embrión que lleva dentro, de humanizarlo como semejante. El embrión permanece inmediatamente a la misma especie, que la embarazada singular, pero no es necesariamente adoptado por ella en circunstancias en las que su biografía puede perder sentido. Humanizarlo es darle sentido, buen sentido, insertarlo en su cadena generacional como plus de valor. Está claro que de la Fuente habla de un vínculo real objetivo, existente para una mirada exterior que, entre comillas, sabe y ordena que ese vínculo debe existir y debe mantenerse. No se trata de un vínculo construido imaginariamente con un otro que forma parte de la realidad psíquica de la mujer. Según esta postura, eso, el cigoto que está desde la concepción, no es un real ajeno, que para ser apropiado debe ser significado y representado por ella como cumplimiento de un deseo propio, deseo que no es automática e invariablemente un deseo de hijo. Parafraseando a Simón de Beauvoir, lo concebido no es un hijo, llega a serlo. Eso si la mujer puede alojarlo física y psíquicamente como tal. La cuestión es que cuando no puede hacerlo, más allá de que quiera o no, es juzgada como si estuviera faltando a su deber y a lo que la sociedad le demanda. Fragmento de Psicoanálisis y Género de Irene Meller y otros autores. Buenas las tengan. ¿Cómo andan? ¿Cómo les baila? Todo bien. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, Bien. bienvenidos, bienvenidas a esta que es cuarta temporada, si la memoria no me falla. Cuarta temporada. Capítulo 1 de Psiquis, este proyecto comunicacional que llevamos adelante con todos estos compañeros y compañeras que me rodean. Hay gente allá al otro lado de la pecera. Paso a presentarlos. Por ahí está Diego, está Anto, está Zoe que no se le ve la cara, está la Pi que tampoco se le ve la cara, el Mati en la operación técnica. Aquí adentro está cuarteta. ¿Cuarteta se dice? ¿Cuarteto? Cuarteto. Cuarteto. Cuarteta podría aplicar para hoy. Cuartete. Cuartete, está bien. Está la NASA por acá a mi Hola, izquierda. ¿qué tal? Gaia también a mi izquierda. Buenas, buenas. Aquí el señor Joaquín, Hola. más peinado que Iba a hacer nunca. un chiste, boludo. No. Los chistes todavía en un ratito. Y yo, que nos acompaña, Luis, en este proyecto que nos alberga con mucho cariño Radio Perio. Nada, eso por ahora. Anticipar de que hoy el tema es feminidades. Ujú, Se va a así picar es. otra vez. Vamos a hablar sobre eso un poquito. Se está haciendo costumbre. Acuérdense que nuestras redes en Instagram nos encuentran como @psiquisperio y si quieren dejarnos mensajitos al 221-554-9735. Así es, también vamos a estar con nuevas secciones, ya de por sí lo van a ir anotando cuando sean las 5 de la tarde y la cámara no se apague, de que el programa tiene 2 horas ahora, no sé Así de es. qué tanto vamos a hablar, pero bueno, va a suceder. Desafío nuevo. Además de... ¡Ay, miren esto! cámara nueva! ¡Ah, güey! Ay, me encanta. Tremenda cámara. Buena, bien ahí, Qué excelente. linda. Esta. Sí, vamos a tener nuevas secciones también, una nueva columna llamada Otras Voces, que nos va a acompañar hoy Zoe, y también nos va a acompañar ese, que no sé dónde está, creo que debe estar por ahí en el chat, capaz que aparece en algún momento. Sí, se Así turnarán es. cada 15 días. Esta semana le toca a Zoe, la próxima le tocará a ese. Si les interesa en algún momento aparecer en Otras Voces, nos están escuchando, envíenos su solicitud. Acá con el equipo entraremos en un debate interno y aprobaremos o desaprobaremos tal solicitud. Y nada, sucederá. Mati por acá levanta la mano, así que probablemente suceda. Sí, Mati, ¿por qué no? Me Sepa lo que encanta. sí. Desde ya, Mati.
Nada, así que se mantiene como proyecto comunicacional abierto al público, abierto Así a que es. sea una comunidad que exprese lo que deba ser expresado, así que bueno, estamos para eso. Bien. Yo estoy. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, Juaco, arrancamos. avisos parroquiales. Sí, bueno. O sea, una semana muy movida. Quiero partir de eso. Pasó de todo, pero literal. Y yo me quedaba pensando en cómo se puede resumir más o menos todo lo que vino pasando esta semana y en qué momento nos encontramos. Pero para ir a eso, o sea, voy a empezar por las partes de lo que pasó esta semana. Primero, se aprobó la ley del financiamiento universitario. Bueno, que ya sabemos que, como pasó el año pasado, el gobierno va a volver a intentar vetarla, o sea, como viene haciendo, ¿no? Con todas las leyes, que dice que atacan el equilibrio fiscal, bueno, qué sé yo, o sea, nunca por delante las necesidades. Entonces, lo primero para mí, para pensar, es la necesidad de una movilización cuando se trate esa ley, o sea, cuando intente vetarla. Bien. Porque ahora ya se aprobó completamente, pero bueno, va por ese intento. Pero además la semana estuvo muy movida porque hubo derrotas del gobierno, o sea, cayeron los decretos de vialidad del INTI, del INTA y del INT, distintos institutos, bueno, que se encargan de diversidad de cosas, pero para mí la muestra que tiene de esto es que son sectores que venían luchando, marchando, organizando asambleas, y cayeron los decretos, o sea que es un momento donde está pasando de todo por el gobierno y entre ellos también cayó el decreto que atacaba el banco genético, que es clave para todo lo que tiene que ver con la recuperación de identidades apropiadas en dictadura. A la par de esto, o sea, para que vean la intensidad de la semana. Lo que es vivir en Argentina. Sí, yo le digo el país de las coyunturas, siempre pasa algo, ¿viste? Pero bueno, el miércoles en la Cámara de Diputados se rechazó el veto a la emergencia en discapacidad, o sea, y estaban ahí, ¿viste? De distintas organizaciones de discapacidad afuera del Congreso, que, bueno, se venían organizando hace mucho tiempo, y a la par se aprobó la ley de emergencia pediátrica del Garrahan en el Senado, que también pasa tras mucho tiempo de asambleas, paro y movilizaciones. La única noticia, o sea, o no sé si la única, pero en medio de todo esta revés al gobierno, de esta derrota, bueno, lo que sí pudieron hacer fue vetar el aumento de las jubilaciones. Y eso fue con complicidad de todos los partidos políticos, menos la izquierda, o sea, hubieron ausencia, incluso Unión por la Patria. Pero para mí, o sea, como para englobar todo esto, o sea, para mí lo que me hace pensar primero es que se da en un momento donde el gobierno está mal no solo por esto, sino porque viene de un montón de escándalos. Sí, o sea, sí, farándula, podríamos decir. No sé si, bueno... Que, o sea, farándula, mucho, pero que afecta a toda una población, obviamente. No queda, viste, sí. En una cuestión a lo Lam y Cardi Wanda, sino que tiene sus efectos mucho más intensos. Perdón, ¿a qué le están llamando farándula? Estoy re perdido. No sé, lo voy a contar ahora. Ah, no, yo pensé por lo que pasó con Karina Milei, pero creo que no tenemos tiempo para hablar. hablar. Por ahí. Creo que nos quedan me refiero no farándula. No, pasó lo... Bueno, creo que estamos hablando lo mismo, lo de Karina Milei y Lule Menem, Cuente. que se filtró un audio. Claro, en ese sentido digo que se vuelve farandulera la política, ¿no? Entiendo, como, bueno, se filtra un audio, se filtra un video, el mundo por del ahí voy. espectáculo. Exacto, ¿entendés? Sí. Claro. Bueno, se filtró un audio de quien era el titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spaunolo, no sé cómo pronunciarlo. Españolo. Bueno, que lo que hablaban eran de coimas, de negocios con laboratorios y que expone también que el gobierno no solo ajusta a las necesidades de la gente, o sea, sino que además roba, hace de todo para enriquecerse, o sea, y con las cuestiones que más están haciendo que haya un malestar social, o sea, que son cuestiones básicas y que le importan a la gente. Y esto para mí hace sonar ecos con lo que venía pasando con el caso Libra. Entonces, es interesante enmarcar toda esta situación política en el medio de eso y también que la inflación empieza a subir nuevamente. Entonces, eso también viene haciendo repercusiones. Para mí, para reflexionar de lo que vino pasando esta semana, o sea, hay que meter todas estas derrotas en medio de toda esta crisis que está pasando el gobierno, de estos escándalos, farándulas, como sea llamarle. Pero también pensar que es las victorias que han habido hasta ahora, a mí me parece
hay que aplaudir tremendamente a todos quienes han estado luchando todo este tiempo, que sin ellos, sin la presión que han ejercido, sin la muestra de solidaridad con otras luchas, no habría sido posible. O sea, eso también obliga a que todos los tipos que están ahí tengan que hacer otra cosa, pero también muestra que se acrecienta un malestar social con cosas que son básicas como la discapacidad, la salud, la educación. Sí. Y las ciencias, por ejemplo. Sí, yo diría que en el momento actual las discapacidades es la bandera que más está pujando ahí, como que es el movimiento que realmente está tocando al gobierno ahí para que afloje un toque. Es que no hay argumento para Claro. No. ni para eso ni para nada, ¿viste? Para Pero nada. toca fibras muy Pero sí, sensibles. exacto, sí. Básicamente tenía eso para traer. Bien. No sé si me escapa algo. No, creo que no. No, y último, muy importante. Sí, Estamos... Claro. Sí, ¿qué es Local. lo No, que estamos en paro. O sea, acá en la radio funciona porque funciona los no docentes, Sí, pero los docentes están en paro ayer y hoy Sí. fue, ayer jueves y hoy viernes. Ujú. sí. Y Se para la semana que aproxima viene un también. o sea, un paro de 48 horas cada semana. Claro, hay paros rotativos. Ujú. Bien. Sí. Sí, Bueno, fue. esos serían los avisos Y- parroquiales. Y el último, muy Bien. breve, por una situación, o sea, dos situaciones, o sea, una local pero otra internacional. Lo que pasó, o sea, mencionar muy brevemente, o sea, lo que pasó el otro día en los estadios, o sea, muy brutal. Sí. O sea, yo creo que había que mencionarlo también, o sea, yo... Sí, puntualmente Independiente, ¿no? En el estado de Independiente. O Y sea, la U de para- Chile. Sí, sí. Ahí Pero va. todo, una situación muy brutal que nada, implica también a ponerse a pensar Reflexionar, y, sí. y todo lo que está pasando, pero quería hablar sobre todo lo de Palestina, que hace el 10 de agosto, si no me equivoco. Bueno, ya sabemos que hay un genocidio, pero además de todos los ataques que están habiendo, hubo un ataque en concreto a muchos periodistas, asesinaron muchos periodistas. Claro. Y siempre esto es una forma también de silenciar que se siga hablando de lo que pasa, y periodistas que muestran las 24 horas lo que está pasando ahí, ¿viste? Una manera de silenciar en un momento donde el Estado de Israel, no sé, también está siendo muy criticado en todo el mundo. Total. Claro, hubo un bombardeo en un edificio donde se encontraban muchos periodistas Claro. de Palestina. Así que a seguir tomando esa causa en nuestras manos, a seguir hablando y nada, o sea, a seguir utilizando estos espacios que tenemos para seguir luchando, para seguir divulgando y para continuar con cada lucha que tenemos por delante. Bien, Totalmente. buenísimo. Bueno, muchas gracias Bueno, por estos avisos, por ponernos un poco al día Va, hermoso, en la medida de lo fuerte. posible. Sí. Bueno, tomamos un descansito con una canción para relajar y ya en el próximo bloque vamos a estar hablando de feminidades. Les dejo. Estamos de vuelta en Psiquis este viernes 22 de agosto. Le mando un saludo a la gente que está escuchando. Mándenos sus mensajes, por favor, así sabemos que están del otro lado. Hoy el capítulo Feminidades se va a picar. Me encanta que tires esa. Es como, ¿por qué? Claro. ¿Y no es la gracia que se pique? Sí, ¿No? no ¿No? sé. Es una Decime vos. charlita. Un poquito. Sí. Bueno, tenemos Hoy para vamos- comenzar. Sí, hoy vamos a hablar de feminidades, vamos a hablar un poco de qué entendemos por feminidades, pero nos pareció en principio que sería oportuno hacer una diferencia entre sexo, género, feminidad y mujer. En primera instancia, hablar de sexo, que serían más las características biológicas y físicas con las que nace una persona, que podrían ser los genitales, los cromosomas, los niveles hormonales, etcétera. Y después está más el género, que es social y cultural, que varía entre culturas y puede cambiar con el tiempo. Y se relaciona más con la identidad de género, cómo yo me identifico con determinado género, cómo lo interpreto, cómo lo expreso. Después tenemos la feminidad, que su definición, de lo que vamos a hablar más hoy, es un conjunto de atributos, comportamientos y roles que una sociedad asocia con lo femenino. Esto es cultural e histórico, porque, por ejemplo, una mujer con sexo de mujer puede expresar masculinidad siendo mujer y viceversa o lo que sea. Después, Claro, como que la feminidad sería algo que se construye, se irá Culturalmente. construyendo culturalmente y también individualmente o singularmente. Y después tenemos como el sexo, que tiene que ver con aquello biológico, el genital, con el que Ujú. cada quien nace, ¿no? claro, tal cual.
Y en esto de la feminidad tenemos significaciones imaginarias sociales, es decir, ¿qué se espera de esto femenino? Exacto. Y esto es lo que queremos un poco hablar en este programa. Exacto. No sé qué, les voy a preguntar en general, es pregunta para la pecera, pregunta para nosotros y para todos. Una de las preguntas que surgían en la reunión es ¿qué es ser mujer? ¿No? Partimos como de esa pregunta que hicimos en masculinidades de qué es ser hombre. Y bueno, uno de los imaginarios que estuvimos pensando es que una de estas significaciones que se le asignan a las mujeres es la bondad, ¿no? Uh-huh. Ser buenas y respetuosas, calladas, siempre estar en silencio, demostrar respeto. También hay una demanda con respecto a la belleza. ¿Cuántos, si nos ponemos a pensar, hay un montón de propagandas de cremas New Age, creo que se llaman, total. ¿no? Como para que el paso del tiempo en la mujer se intente ocultar, porque eso ya no sería objeto de deseo. Diferente de, por ejemplo, los hombres cuando vemos, no sé, Brad Pitt, que cuanto más canas tienen y más viejos están, más fuertes están. Sí, igual Brad Pitt no es el mejor ejemplo para lo que está diciendo. Bueno, sí, tal cual, puede haber otros. Pero si bueno, existe esta cuestión de siempre las mujeres teniendo que estar haciéndose retoques, ser perfectas básicamente, sí, no mostrarse enojadas. Como que hay cierto modelo hegemónico que está muy impuesto en la feminidad. Sí, ahí Mati hizo una referencia de la película La Sustancia, no sé si la vieron, que justamente habla de esto, ¿no? Como del imperativo de belleza en las mujeres y todo lo que estamos dispuestas a hacer para alcanzar ese ideal que realmente es imposible, ¿no? La frase esta que tanto da vuelta como no sos fea, sos pobre, también, ¿no? Como ronda por ahí. Malísimo. Bueno, y para esto, como para acompañar este momento de reflexión, y me gustaría que también en el chat comenten qué es para ustedes ser mujer, o qué imperativos creen que pesan y caen sobre las mujeres, vamos a pasar un reel de Lucho Fabri, se llama. Se trata, él habla en un ciclo que se llama Estamos en Una, y hablan de un montón de cuestiones, está bastante ligado al psicoanálisis. No solo habla él, sino un montón de psicoanalistas más, como Iván Chausovsky y otros, y él hace un aporte sobre la diferencia en la crianza en mujeres y hombres, ¿no? Habla de la sociabilización a través de los juegos, la sociabilización de las personas a través de los juegos. Vamos a escuchar un poquitito a ver qué nos comparte. Así como a nosotros nos socializan para pretender que estén a nuestra disposición, a las mujeres las socializan para estar a disposición. Totalmente. ¿No? Entonces, desde el mismo juego, digo, si a una niña le dan una muñeca y le dicen, fíjate cuándo hay que cambiarle el pañal, cuándo hay que bañarla, cuándo hay que acunarla, cuándo hay que amamantarla, cuándo hay que dormirla. Es decir, fíjate en las necesidades de los demás, atendé las necesidades de los demás, aunque ese demás sea de plástico, ¿no? Pero cuando el niño agarra esa muñeca y le dicen, esto no es para vos, ¿no? Le pata al árbol, agarra la pelota, agarra la bici, te están diciendo, vos no tenés que registrar las necesidades de los demás, incluso ni siquiera las tuyas, ¿no? Alguien te va a recordar que tenés que llamar al médico, ¿no? Que tenés que tomar la pastilla, que es el cumpleaños de tu vieja, que hace mucho que no llamás a tu viejo. Bien. Bueno, ahí escuchábamos a Lucho Fabri. ¿Qué opinan? ¿Qué opino? Opino que en la adolescencia capaz que a la generalidad de las personas sí nos deberían enseñar como cierta generalidad en cuanto a cuidados. O sea, en cuanto a esto del video, ¿no? Siento que esa transmisión cultural de los cuidados humanos es piola, está bueno, sí, pero entiendo el punto de que ha sido más enfocado en el público femenino, por decirlo de alguna manera. Sí, como la encargada históricamente también de la crianza, ¿no? Claro. De quien cuide a ese cachorro humano desde los primeros tiempos. Y como esto después se ve reflejado en todo tipo de vínculo que tenga una mujer, como, che, vos tenés que estar encargada de saber lo que a mí me pasa, de ponerlo en palabras, de hacer algo al respecto y de ser buena con eso. Sí, como la famosa frase, estoy maternando, amiga. Claro, tal cual. Yo, por ahí, bueno, después puedo ir más en esto, pero pensaba como... O sea, toda la idea del deseo, ¿viste? Uh-huh. Como que yo pienso eso, ¿qué tanta utilidad tiene a un sistema patriarcal y capitalista, uh-huh, ¿no? Formar estas nociones del deseo, que tiene que ver mucho con lo que decían ustedes,
no sé, de la maternidad como mandato, de la pareja heterosexual como destino, e incluso el sacrificio como una virtud que deben tener para cumplir, que yo me acordaba en la pirámide invertida de Samaja, no sé si se acuerdan, de es de psicosocial. Más o menos, sí. Bueno, pero cómo la reproducción y la producción social repercute, y bueno, y la familia como espacio también a veces de sostén de alojo, pero también donde se replican un montón de estas formas de sentir, pensar y hacer que forma el capitalismo, ¿no? Que no es ingenuo. No es Sí, ingenuo total, para son nada. útiles. Sí. Por eso hoy la avanzada reaccionaria de derecha, Claro. con Milei, con todos los discursos que tiene. Sí, porque qué más útil que una mujer que se quede en la casa cuidando a los hijos mientras el hombre puede ir a trabajar y la mujer con un trabajo no pago, básicamente. Claro, yo le decía eso en la reunión, decía como que la revieron, porque qué Claro. mejor, ¿me entendés? De llegar a tu casa, tener todo resuelto y encima vos tenés como tenés guita, plata en tu cuenta y podés tomar decisiones, porque si vivimos en un mundo capitalista, la plata obviamente te da una especie de libertad. Y de poder. Exacto. Entonces como que claro, o sea, no es que simplemente es algo natural que la mujer es madre por placer y por deseo, sino que también históricamente se le ha dado ese lugar Sí. porque conviene a un sector de la población. Sí, implica una subordinación. Sí, exacto. Totalmente. Yo traje unos aportes de Sara Ahmed, que espero que se pronuncie así, si no me avisan en A mí el está muy chat. bien. Este es el libro. A ver. Se llama La promesa de la felicidad, una crítica cultural al imperativo de la alegría. Tiene un capítulo que se llama Feministas Aguafiestas. Me encantó porque justamente va a decir como que las feministas vienen a aguafiestas. Cortar la sí, fiesta. Sí, a cortar la fiesta machirula joda. y patriarcal, básicamente. Por eso, en el momento, ahora ya vamos a hablar un poco de la ola feminista, pero por eso generó tanta reacción, ¿no? Negativa por parte de varones puntualmente, y de muchas mujeres también, no es una cuestión únicamente como de género o de identidad ni nada de eso. Dicotómica. Exacto. Y bueno, ella preguntaba qué hay detrás de la imagen de la feliz ama de casa, ¿no? Como que se pregunta esto. Y plantea que la afirmación de que las mujeres son felices debido al trabajo que realizan en sus hogares justifica una división del trabajo en función del género. Es decir, que los hombres deberían hacer X cosa, un poco lo que decía en el reel, y que las mujeres deberían ser amas de casa. Y acá a mí se me abrió como el interrogante de, no estamos hablando de el trabajo de ama de casa, estamos hablando de ser ama de casa, ¿no? Entonces en este sentido yo pensaba como que ni siquiera es presentado como un trabajo, sino como una producción de subjetividad, si entendemos a la subjetividad como las formas de ser del ser, básicamente. Totalmente. Entonces, si la división del trabajo es en función del género, se trata más de un deseo y un anhelo colectivo, dice la autora, y diría yo más de un anhelo de algunos, ¿no? Un poco lo que ya venía trayendo. Sí. Sí. No sé si... Y a ver, o sea, cuestionando un poco de que se trata de un deseo, decir, ¿dónde queda el deseo ahí de la mujer? Exacto. Es que se escondía y se sigue Sí, escondiendo se bajo sigue. esta idea de que, bueno, de que son felices haciendo eso. Claro. Y esto porque ella trae también que en Estados Unidos, no me acuerdo qué año, pero como en 1960 en las publicidades se mostraba mucho a la tipo de Coca-Cola, de lo que sea, como la mujer ama de casa sonriente y siempre como regia, viste, perfecta, impoluta, las uñas bien, maquillada. Hay mucho de Mad Men en eso, si no vieron la serie les recomiendo. Tenemos un comentario. Tenemos un comentario. Ser mujer es ser humano. Ser mujer es lo que te impone la sociedad con legados ancestrales. Muy bien. Lo del legado, muy, muy interesante eso. Y bueno, como para cerrar, ella se pregunta, ¿no? ¿Qué mejor forma de justificar una distribución desigual del trabajo que afirmando que dicho trabajo hace felices a las personas que lo realizan? Esa sería como... Me encanta. Sí, yo igual eso, el único pero que pongo es lo mismo que dije al principio, como está bien, entiendo, pero al final necesitamos socializar los cuidados. Sí, ¿Se entiende el punto al que Sí, voy? pero pueden Como estar mejor no- distribuidos. claro. Claro, no sé si distribuidos ni siquiera, como entender de que necesariamente eso se debe hacer, no sé, voy a las cosas básicas, ni siquiera de paternar o maternar, como de los cuidados de la casa. Sí,
como bueno, todos tenemos que aprender los cuidados de la casa, como Todos, Sí. exacto. Pero bueno, históricamente solo las mujeres se han encargado de Claro. aprender el cuidado de la casa y es algo que se ve mucho de cuando una mujer se independiza y se va a vivir sola en las condiciones que vive y cómo viven los Sí, varones. no tipo. quieren saber cómo vivimos. No lo quieren saber. No. A ver, Joaco, ¿qué querías decir? No, porque para mí lo que quería decir como que entra acá. Ok. Como para como- Este es mi Acá momento. entro yo. Sí, es que hoy día, bueno, leía a Lisa Boguel y Marta E. Jiménez, que trabajan mucho con lo que tiene que ver la teoría de la reproducción social, desde una perspectiva marxista, y me parecía re interesante. Por esto, por ejemplo, que hablaba, yo estoy de acuerdo con la socialización de los cuidados, o sea, pero ella, por ejemplo, o sea, ambas lo complejizan en el punto de discutir, ¿solo con esto alcanza? Claro. Por ejemplo, ¿Cómo? ustedes decían lo de distribuir. Sí, Bueno, entiendo. entonces, como qué dialéctica hay, y eso alcanza si no se ataca el capitalismo de raíz. Incluso plantean la lucha de clases como perspectiva, ¿no? De enfrentar al capitalismo para cambiar eso. ¿Por qué? Acaba esto. Chan. Sí, Porque hablan de la construcción de la feminidad o las feminidades, ¿no? Como terrenos en disputa, donde claramente el capitalismo como productor de las condiciones sociales, bueno, tiene todo un imperativo, todo un discurso, ¿no? Que intenta, bueno, con lo mismo del ejemplo Coca-Cola y todo eso, discursos que intentan legitimar algo que es una desigualdad estructural y social que hay desde los inicios del capitalismo. Y bueno, y que se apoya en el patriarcado, que, qué sé yo, viene de la historia de muchos años y qué sé Sí. yo. Entonces, como lo que pone en tensión es, y acá yo le agrava esto de la forma de pensar, sentir y hacer, pero yo lo que me parecía bueno de agarrar de esto que escribían era del vínculo estructural entre el trabajo gratuito de la reproducción social, que eso que se realiza en el ámbito doméstico y que lo hacen las mujeres, o sea, que es lo que pasa entonces, y qué pasa con la explotación capitalista, o sea, la opresión. Que ahí yo incluso pensaba como, claro, hay un plus de explotación hacia las mujeres, por ser mujeres, por lo que tiene que ver con la reproducción social. entiendo. Pero hay una explotación en niveles distintos, pero hacia ambos lados, porque me quedaba pensando en lo del trabajador. El trabajador, obviamente, se replican estas lógicas, ¿no? En las familias, se reproducen y puede conllevar a tener todas estas prácticas machistas, o sea, no sé cómo pensarlo, pero esto, por ejemplo, de tener el dinero y que vos tengas que cumplir tantas leyes en la casa porque vos no tenés salario y todo. Pero bueno, en este trabajador también se da una situación de explotación, o sea, Sí. también esto que veíamos en sociología de la plusvalía, bueno, hay una parte de todo el trabajo que él hace que es robado por el capitalista. Y a la vez el capitalista necesita que haya esta división de que la género. mujer se quede en la casa. Claro, para sacar todavía más valor de acá. Claro, total. Claro. Entonces, como esa dicotomía que... Sí, como que no alcanza solo el debate, Claro. sino como que falta, o sea, el debate de la desigualdad de mujeres y hombres, Claro. sino también la desigualdad estructural del capitalismo. Claro. Sí. Incluso si pensamos en Marx, como que él hablaba mucho de la plusvalía y, bueno, la desigualdad entre el capitalista y el trabajador, pero también estaba en su momento un poco visto solo desde el lugar del hombre. Y como empezamos a ver epistemológicamente y desde los discursos, que se empieza ahora a pensar a Marx también en, bueno, la mujer, ¿qué pasa con la mujer explotada en la casa? Está buenísimo que nuevas corrientes o nuevos teóricos puedan traer a la mujer en la discusión. Yo, en relación a esto, traje a una autora que habla un poco de cómo en los discursos terminan siendo el lugar central el hombre, siempre. Y también teorizando epistemológicamente, como que todo se ve desde la mirada del hombre y la mujer está a su alrededor, pero siempre lo central es el hombre. Ella, polémico, pero critica a Freud y a Lacan también en esta situación, un poco en relación a la diferencia anatómica de los sexos, la premisa universal del pene, como siempre a la mujer se la habla desde un lugar que está alrededor del hombre, pero nunca desde la mujer en sí, sino como una comparación, un contrapuesto. Sí, el típico Alfano. complejo de Edipo, el hombre es el complejo de castración y la mujer es la envidia del pene. Claro, Sí, y es sí, tipo, sí, para sí. nosotras igual tenemos como vagina, clítoris, tenemos una fuente de Claro. placer también, ¿Por porque qué solo envidiarían el pene aparte? porque solo el deseo se encuentra en un falo.
Claro. pregunta, ¿no? Incluso el chabón, Freud, por lo menos en los recortes de las obras que leímos nosotros en teoría psicoanalítica, ¿no? Disculpen si la ignorancia, si hay otras obras que explayan, pero él también nombra en un momento como que la mujer renuncia a la masturbación por el clítoris hasta poder como encontrar La satisfacción en la vagina y en la reproducción. Y que recién ahí, cuando tenga un hijo, va a encontrar ese falo, que es tipo el deseo. Va a encontrar lo que le falta. Lo que le falta en un hijo. Sí, otra vez, como reducir a la mujer en cuanto a persona gestante que va a ser, va a lograr la reproducción de la especie y nada más. Y todo en el otro. Y de hecho él dice algo como que la mujer como que busca ser deseada. Como hoy en su día deseo sigue está en que el pasando. otro la desee. Sí, hoy en día sigue pasando de que la primera pregunta que te pueden llegar a hacer es tipo si querés ser mamá Tal o no. cual. Tipo, ronda todo ¿Y por usted ahí. quiere ser mamá? Ah, mentira. Por allá me muestran cosas. Bueno, bien, listo. Leo sin decir lo que le acabo de leer. Bien, excelente. Bueno, tenemos un Excelente comentario código. por Twitch. Felicitaciones NASA por haber aprobado Evolutiva 2, por cierto. Felicitaciones Bueno, gracias, yo pensé que Luis, íbamos a leer un felicitaciones Juaco. Felicitaciones, Juaco, por haber aprobado genética. Bien. Perrito. A Acá ver. tenemos un comentario A de... vos también, por haber Gracias. aprobado. Paren, estamos desorganizados. Orden. Estamos Sí. leyendo Orden en la comentarios. sala. Tranqui, estamos tranqui. Bueno, acá tenemos un comentario de Guaira Luz que dice: ¿cuántas imposiciones tienen que cumplir las mujeres que no nacieron con el sexo femenino entre las piernas para que la sociedad las acepte y vea como tal? Esto es una pregunta, ¿no? Y después dice: ¿por qué lo sensual nos hace más femenina? Ok, Uy, sí, tenemos tremendo dos preguntas separadas. ¿Cuántas imposiciones tienen que cumplir las mujeres que no nacieron con el sexo femenino entre las piernas para que la sociedad las acepte y vea como tal? Yo resiento que las personas que nacimos con una concha y que nos consideramos mujeres... bueno, perdón. ¿Qué? Está bien, es Después para entender, hablamos si no, del chicos, pene tenemos y que el ser falo como en teoría demasiado psicoanalítica como progres. si nada. Dijo Déjenme concha nombrar nomás, concha. no pasa nada. Claro, gracias. no se asusten. No van a decir que se van a asustar ahora. Bueno, tal cual, como que yo siento que tenemos un montón, o sea, de imposiciones que es como, si no tenés todo esto, no sos muy digna, ¿viste? Y no tenemos que cumplir simplemente con una cosa, tenemos que cumplir con ser hegemónicas, ser graciosas, ser inteligentes, ser copadas, ser buenas. Como hay una lista de tareas que incluso a veces se contradicen, que es como, no puedo cumplir con todo eso, Dios. Sí, que de hecho en un primer momento el feminismo, la marea verde, la ola de feminismo, estuvo bueno porque trajo como esta irrupción en decir, bueno, vamos a empezar a cuestionarnos en qué cosas hemos estado subordinadas y no nos dimos ni cuenta, conversémoslo. Y en ese sentido estuvo muy bueno. Yo lo que creo es que también en algunos puntos nos hemos a nosotras mismas como... generamos nuevas demandas, ¿no? Como esto de amate, querete, Sí. qué sé yo, no sé. ¿Qué más? Se sorora, como que todo era de Claro. repente una demanda hacia nosotras mismas nuevamente. Claro, como qué difícil, digo, ¿no? De construir sin estar con esa ansiedad de querer otra vez construir rápidamente algo nuevo, ¿no? Y Sí. como que seguimos siempre como en la oposición de qué ser y qué no ser y cómo ser y qué no ser, ¿entendés? Ujú. Entonces, o sea, esto no es un señalamiento del feminismo en Ni plan en qué pedo. mal ni en pedo, o sea, ni ahí logramos cosas increíbles como la legalización del aborto, ganamos un montón de derechos y creo que hoy en día estamos como en plan de que no sabemos cuáles son los nuevos derechos por conquistar, entonces me parece que deberíamos juntarnos, me lo digo a mí misma, y seguir planteando y repensándonos, pero también lo que pasó es que se abrieron tantas vertientes del feminismo que muchas de ellas terminaron también generando nuevas demandas sobre las demandas ya existentes y no dejamos como tal vez de imponernos cosas. Sí, yo esto de las demandas va como en realidad de la pregunta de Guay. Pensaba el otro día, ¿no? Me encontré en una fiesta de cumpleaños con un hombre trans, por decirlo de esa manera, y me llamó mucho la atención como que estaba conversando con él y veía cosas en él de mí, pero cosas que no, o sea, que en el mundo, no sé, pedorro, Sí. en el mundo facho, Imagina no tendrían sentido.
Ok, que él se identifique con esas cosas. claro. ¿A qué voy con esto? Como Sí. esto que decía Guay de lo femenino en las personas que no nacieron con vulva, ¿no? Que no Sí. nacieron con un sistema ¿cómo se dice? uterino. Sí, mujeres Uterino. trans o Gracias, trabas. Gaia. Sí. Pero ¿qué hay en común en esa construcción de la feminidad entre ustedes que al final unifica esa búsqueda en ese espacio? ¿Por qué traigo el ejemplo del hombre trans? Porque él, a pesar de haber sido ella y de ahora Ajá. identificarse con ciertos rasgos, Ujú. está también identificando algo que nos une y que él se quiere identificar con esto. ¿Me hago Pero a entender la lo que vez voy? algo que lo diferencia, porque de ahí está también Claro. que seamos tan singulares cada quien. Y también nos olvidamos de las personas no binarias. O Claro. sea, como que enseguida caemos, ¿me entendés? En esa Sí. de, bueno, o hombre o mujer. Sí. Ah, pensé que hay otro Hay comentario. otro comentario. Ni muy, ni tan. Yo opino que el reino humano y el Yo opino que el reino humano y el desvirtúa todo. Bueno, está raro Me escrito, costó. está mal escrito. Pero lo natural del feminismo y el machismo se da natural y es natural en la naturaleza. No, nada que Bueno, ver, no para. estoy de acuerdo. ¿Cómo se ve en el reino animal los roles y todo lo natural, que son los ejemplos de lo que debemos retrotraer y que nos subimos a la evolución del reino humano? Como que entiendo que está diciendo, como que hay algo de lo femenino y lo masculino y esta contraposición que se dan naturalmente en los animales y que nosotros, al ser reino humano, estamos queriendo irnos, pero es algo Sí. natural en los animales, por lo Entiendo. tanto tenemos que seguir ahí. Eso es lo que está Traductora queriendo decir. 10. No O sé sea- si tenemos que seguir ahí, pero Pero un eso poco dice. le doy la derecha a Vanessa Domar en el sentido de lo biológico, que es toda una discusión hay como una discusión en cuanto a lo deportivo de las mujeres y las mujeres trans que quieren competir a niveles Sí, olímpicos, ese es un ¿no? debate. Y que ¿cómo se dice? El parámetro a seguir son básicamente las hormonas, como les hacen un test hormonal en el que depende de cuánto date de eso, Claro. va a poder competir o no. Che, yo... Entonces, sí. Sí, no, dale, dale. Entonces como que también pasa de que a veces agarran mujeres que nacieron mujeres Ujú. y que en realidad les hacen el test y sale que les da mucho creo que es testosterona, lo que no pueden datar en mucha cantidad. Claro. Es como Ok. que es contradictorio en ese punto, como están haciendo el supuesto test a alguien que no debería dar y también tienen las hormonas descontroladas Claro. en ese Sí. sentido. Yo quiero plantear dos cosas, o sea, en discusión con lo que traían ahí en el comentario, o sea, yo creo que la diferencia fundamental que tenemos con los animales es que somos seres culturales, o sea, eso es una diferencia elemental, entonces, desde que somos seres culturales y estamos insertos en una cultura y estamos insertos en un sistema, En un lenguaje. o sea, en un lenguaje, Sí. todo eso ya no es natural. Sí, de O sea, hecho, eso- nombra que el feminismo y el machismo sea natural. Y eso es cultural. Claro, Sí, o sea, es es contracultural. es cultural ahora que al sistema, que a la cultura que hay, o a la cultura hegemónica le sirva que exista esa lógica que todo se crea en función de que son cuestiones naturales, ese me parece es otro debate, que es mucho lo de la enajenación de por qué las cosas son hoy como son. O sea, si llevamos tantos años de civilización, cultura y todo eso, o sea, para mí es preguntarse más bien por qué hay cosas como esas que tenemos que seguir tratando como naturales cuando tenemos todo en nuestras manos Para que no lo sea. para que no lo sean. Y lo segundo es que para mí también la discusión del... No, me parece muy compleja la discusión que trajiste, Sí, es pero complejo. sí me acordaba de algo que había leído una vez en Psico, no me acuerdo de quién, pero era interesante pensar los procesos metabólicos que se dan en los cuerpos, y ahí no hay una cuestión solo masculina o femenina en función del sexo, o sea, se dan procesos metabólicos muy diversos, más ya después que la expresión del el fenotipo, o sea, tener un pene o no, una vagina o no sé, O sea, ambas. o ambas, o sea, lo que sea, bueno, más allá de eso, hay metabolismos que son mucho más complejos, o sea, por lo que vos decías, por ejemplo, las hormonas. Sí, sí. Y eso también es un debate, o sea, Sí, a mí también ese debate me llamó la atención en cuanto a que cuando lo vi, como que noté una especie de lucha, entre comillas, de dos colectivos que habían sido históricamente oprimidos y que de repente en ese punto de encuentro, que es un punto de altas competencias, de que son confederaciones de atletismo, de no sé qué cosa, y que en ese punto esos dos colectivos que habían sido oprimidos de repente luchan entre sí por la hegemonía del espacio, como que eso me pareció muy loco. ¿No? Sí. Entender a lo que voy, Sí, como sí, de, sí, sí. bueno, ¿quién puede competir? ¿Contra quién quiero competir? Ay, si me compite me gana porque es
hombre, validándose a sí misma el hecho de que un hombre le puede ganar. Como, ¿me hago entender a lo que voy? Sí, entiendo. Es complejo, Sí, muy es complejo. Es muy complejo. Nos dejaste sin palabras. Mal. Em, No, bueno, pregunta. yo quería también volver a mencionar un poco algo que ya dijo Gaia, como esto de que siempre como que hay pocas teorías, ahora más, pero históricamente así en lo que nos presentan en la facu, como que hay pocas teorías explicadas desde mujeres o se les ha dado poco lugar a las mujeres. Y pienso también en todo lo que nos queda aún por batallar, por ejemplo, en los campos de investigación, Ujú, ¿no? total. Como, por ejemplo, hace poco salió la copita menstrual, la copa menstrual. Estuvimos, qué sé yo, años utilizando tampones y toallitas súper incómodas y súper peligroso, y ahora aparece algo nuevo, un invento nuevo. Entonces ahí vuelvo a lo del capitalismo, ¿no? Como movimiento feminista creo que tenemos un montón de lugares todavía para batallar. Sí. Y cómo el capitalismo viene justamente a seguir invisibilizándonos sí, un hasta tema en ese tipo de cuestiones. Quería dar como ese ejemplo. recontra. Hay un ejemplo que son los anticonceptivos, que También. se probaron a ser anticonceptivos para hombres 1.000.000 de veces. La otra vez salió uno Ya y tenía basta. un efecto secundario y lo prohibieron por eso. Los efectos secundarios de las anticonceptivas para las mujeres literalmente miden la mitad de nuestro cuerpo. O sea, la lista Sí. es eterna. Y nos siguen dando esas pastillas anticonceptivas hace años, no se modifica. Y incluso tipo podemos tener otra cosa, tipo quistes en el útero, y te dan pastillas anticonceptivas porque no tienen otra cosa para darte. Y vos decís, ¿quién está tomando esta decisión? Porque es una decisión epistemológica. Y vos decís, ¿quién elige? ¿Qué onda la ciencia? La ciencia también se ve machismo. Sí, ¿Por qué no nos estudian? Entiendo que sea Una- complejo, pero... Yo lo que pienso es que es una decisión de clase. O Claro. sea, si hay una estructura que genera que existan esos roles, o sea, es útil que tenga menos efectos secundarios para, no sé, el hombre que va a trabajar. Claro. Y que, o sea, como que y la ciencia también, ¿viste? La ciencia también yo lo pienso como, me voy a ir en la rama. Pero Albert Einstein decía que era un medio, no un fin. Y como medio no puede ser lo que sea, o sea, puede ser en función de a qué responda. Entonces, si responde por un puñado de capitalista... ¿Para qué cosa puede ser un medio, no un fin? La ciencia, o sea, si responde por un perfecto. puñado de capitalista va a ser un medio para seguir con la explotación de las Claro, mujeres total. y, Claro, y- exacto. Ojalá y de fuera la un clase fin a trabajadora. veces. Claro. Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí hay una discusión en perspectiva, o sea, si es a favor de los trabajadores. Y esto me parece muy importante, perdón, pero por el texto que había retomado de la reproducción social, Ujú. bueno, ellas decían como algo muy importante de encontrar, o sea, que hay que encontrar el vínculo entre la lucha del feminismo y la lucha de clases. O sea, Ujú. dice como que no son cosas separadas, sino que inevitablemente son dos caras de la misma realidad, de la explotación que hay, que en las mujeres tienen un plus de explotación. Por todo esto que venimos hablando. Entonces, un poco lo que traía era como la salida que está en juego. No puede ser solamente la igualdad de derechos, sino la construcción de otra sociedad donde no exista ni la explotación ni la explotación como condición de vida, siendo que, porque yo me quedaba pensando por lo cultural o esto como de me amo y todo. Yo pensaba, el capitalismo también en un momento se apropió de eso y empezó amor a propio. venderte en ropa y no sé qué, Sí, a por el decirte, amor tipo, propio. Amor propio, comprate 25 cremas y sé hegemónica. Claro, y eso es Así como te vas a amar, te el prometo. feminismo liberal que te vende el capitalismo, ¿viste? Sí, sí. Que es Sí. re útil, que es como del ascenso individual de Sí. las mujeres y que para mí, más allá de lo del ascenso, lo que te oculta es la relación de opresión, ¿viste? Ujú. Sí, la que puede, puede. Y separarnos, ¿viste? Porque yo creo que, por ejemplo, si los trabajadores deberían tomar las demandas del movimiento feminista. O sea, debería ser así y viceversa. O sea, como que es, bueno, como fue el 3J, que fue el 4J, que fue su unidad de toda la lucha, bueno, para mí es como, por ahí va. Lo sabemos, Juan. Hola, del otro lado ¿cómo están están? pidiendo micrófono, mándele. No, sí, hablando de todos estos temas, tengo dos recomendaciones, no tengo las fotos, pero ya las haré llegar, de dos textos. Uno, el primero, es una reflexión sobre género y ciencia de Fox Keller,
que lo que hace es una reconstrucción de esto mismo que están hablando, de la epistemología de las ciencias y cómo se van pensando y quiénes piensan la ciencia, de qué manera se va transitando la decisión de por qué esto lo elegimos como ciencia, por qué no, y por qué en todos esos espacios de poder siempre hubieron hombres, todos varones, y todas las decisiones de lo que se va investigando a lo largo de la historia siempre las fueron tomando ellos, que me parece un texto muy interesante, es cortito. Buenísimo. Y después otro que se llama, no lo tengo acá a ver, El Calibán y la Bruja. Texto de psicosocial de la Sí. facultad. Que me perdí el autor en este momento, ahí se los paso, pero también hace una reconstrucción histórica desde el marxismo, de la época de la Edad Media, donde estaba la persecución a las brujas y la quema de brujas, y hace una reconstrucción histórica de cómo el marxismo, si bien a partir de la acumulación originaria y un montón de cosas, va haciendo esta cuestión de clase, también deja de lado todas las demandas que van poniendo las mujeres y por qué la persecución hacia las mujeres. Entonces está muy bueno como recorte histórico para volver a retomar el marxismo desde una postura con perspectiva de género. Buenísimo, Muy grandes bueno. recomendaciones. Bueno, Sí, lo de las brujas es todo un tema que se relaciona mucho con esto de la niña buena que tiene que seguir cierto margen para que de repente no sea asesinada, básicamente. Que parece realejado, pero no sé Sí. si vamos a llegar a pasar otro reel que teníamos. No sé Sí, si quieren llegamos, que lo llegamos. pasemos. Sí. Parece realejado, pero hoy en día se están diciendo cosas en relación a las mujeres, de mano de los libertarios, nuestros queridos no amigos. Mirada libertaria sobre los efectos negativos que según ellos trajo el feminismo. El que habla, el que tiene barba, se llama Francisco Oneto. Vamos a escucharlo, a ver. Contanos un poco de la baja natalidad. Milei se expresó diciendo que es un problema que preocupa, ya que en Argentina está viendo, bueno, mundialmente, la baja natalidad y en Argentina sobre todo. Estamos ya a índices negativos. ¿Qué quiere decir eso? Y que en algún momento nos vamos a extinguir como Bueno, por eso me argentinos. parece que es a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque yo creo que la única forma de recuperar esto es recuperar los valores tradicionales, que la mujer trabaje, que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje. Pero fuera jótico, porque la mujer quiere hacer una carrera Fuera de profesional, recibirse y estar sólida económicamente, y bueno, y ese es el problema que hay. Cuando el que debe estar sólido económicamente sea el hombre, que la mujer se case con un tipo 10 años más grande y se acabó, mirá qué fácil. Totalmente cierto. Digo, con una nueva, porque es verdad que hace falta más guita para vivir hoy que, Sí. que hace 30 años. Contanos un poco de la baja natalidad. Chicos, Ahí está. la peor. Bueno, no nos reíamos irónicamente. Sí, sí. No sé si oyeron, pero bueno, un poco. Yo me reí auténticamente, la verdad. ¿Pero de qué me te reíste? causa A ver, gracia. No aclaren ¿qué que te causa oscurece. risa? Y me causa gracia que nos diga que nos vamos a extinguir como especie. Buenísimo, tipo, Sí. nos vamos a extinguir por culpa de las mujeres, no por el calentamiento Porque las global. mujeres no ni- están en su casa y no quieren tener hijos. Bueno, a eso iba, ¿no? Como que parece re antiguo, como un montón de cosas, y en realidad no. ¿Esto qué fue? En mayo creo que salió esto. Sí, no, le preguntan ayer y dice lo mismo igual. Sí, Sí, se lo ellos pregunta flashean mañana que y lo no van a van- seguir diciendo. Claro. Sí, en sí, no eso trae estamos. nada nuevo, chicos. Me llama la atención cuestionarme si en algún momento de la humanidad las comunidades... me llama la atención cuestionarme si en algún momento de la humanidad las comunidades vivían sin ser condicionadas por la cultura. Uf, excelente creo que pregunta. se armó un debate. igual ahí. Antropología, che. Bueno, a ver. ¿Hay un debate? Sí, porque había una No, no hay un respuesta debate. antes. No. Ahora, sí, Guaira Luz, el entusiasmo por la dialectización de las cosas les cuesta sintetizar y definir. El hombre no es sin cultura. Efectivamente hay un debate. La humanidad. Sí, que debatan. Dale, Se pica Dale el que chat. tenemos 2 horas de programa. Estamos cerca Habría que de... hacer en comunidad Hagan el psiquis programa ustedes. debates. Estamos cerca de llegar igual al primer corte del día, o en realidad el segundo corte del día. ¿Quieren decir algo para ir cerrando esta parte? ¿Estamos cerquita? No. No. ¿También? No, acá en el chat se está discutiendo un poco esta cuestión de qué tanto la cultura incide en la naturaleza. No sé Sí. si quieren abrir A mí ese sí me tema. gustaría decir algo respecto del video ese que vimos. Perfecto. Nada, me llama la atención, como que banco la preocupación porque la humanidad se extinga, pero la verdad que una vez que nacen esos niños o esas niñas que quieren que nazcan, al parecer, ya no les interesan más. No, Sí, totalmente. recontra, Bueno, yo recontra. pensaba eso porque pienso en el Garrahan. Claro. Y además digo,
Los chabones te hablan de la natalidad y mataron 40.000 pibes en Palestina. Y no les importa. O sea... No, la natalidad es simplemente que la mujer se quede en la casa y siga haciendo lo que Claro. hacía antes por Sí, machismo. Para Que sostener el eso, sistema claro. patriarcal siga funcionando. Bueno, Bueno, descansamos un vamos ratito. a un descansito Sí. y ¿Saben cuál llegamos canción con una viene? nueva sección. Nadie sabe la canción, ¿no? Estamos en una. Dale, chicos. No, Tranqui, pasa que... hay tiempo. Hola, ¿cómo están? Hola. De nuevo por acá. No, pasa que... Exacto, producción en vivo. No hay canción porque vamos a hacer una pequeña cortina, ya que se ¿sí? viene una nueva sección que se llama Abro Debate, aquí a cargo de Nazarena, Gaia y mi persona. Así que vamos con un mini descanso y seguimos. Buenas. Olis, ¿cómo andan? Dije hola. ¿Cómo están? Nueva Ah, claro. sección. Hola. Ya son más de las 5 de la tarde. Recordamos nuestras redes, Psiquisperio en Instagram. Hay una persona nueva en la mesa. Hay una persona en la mesa. Hola, mi nombre es Diego. Me van a estar viendo todos los viernes seguramente un ratito. 15 El minutitos. señor Deportivo Morón. Sí, aguante. Con Milo J ahí. Míralo al Milo. Qué buena camiseta, ¿no? Bueno, nada, nueva columna, nuevo... En realidad esto es una sección, que quede claro, como que sigue siendo parte del desarrollo teórico de lo que estábamos hablando, Total. solo que con un pequeño apartado. ¿Cómo se llama esta Abro sección? debate. ¿Y qué vamos a debatir? Sobre el trabajo sexual. Epa. Ese es el título. tema del debate de hoy, que en un momento de hecho entramos como en toda una cuestión, porque al principio se llamaba prostitución. Ajá. Y mientras lo íbamos armando fue como, bueno, no, pero estábamos poniendo en cuestión si es un trabajo, si no es un trabajo, que es un poco lo que queremos hablar ahora, y decidimos finalmente llamarlo trabajo sexual, que es habla un poco de la posición que tenemos nosotros con respecto al tema. Hago un paréntesis chiquito, el objetivo de la columna es que sea una conclusión en algún punto del tema principal y la idea es traer contradicciones, ¿no? Traer diferentes puntos de vista sobre una temática para poder ampliar un poco las perspectivas y ver dónde cada quien se quiere posicionar y poder conocer un poco. Por supuesto que no vamos a poder abarcar todo porque es imposible, pero vamos a intentar mostrar un poco sobre esto. En primer lugar, queríamos diferenciar qué es el trabajo sexual, qué es la trata, qué es la violencia y qué es la explotación sexual, que generalmente se suelen pensar como sinónimos, sobre todo la trata con el trabajo sexual. Así que, bueno, para esto le doy el pie a Diego, que va a hablar un poco de eso. Bueno, nada, eso, nueva sección, y lo que está bueno es esto, traer cuestiones a debatir. Más que nada para pensar, como esto mismo que arrancaba NASA, me gustaba la idea de cómo nos posicionamos y desde dónde arrancamos. Así que estuvimos buscando, porque me parece un tema re complejo hasta cierto punto y desde dónde posicionarse, así que a mí me parecía importante arrancar con algo que propone Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, para quienes no sepan, es una organización no gubernamental, no ideológica, o sea, obviamente tiene una ideología, pero... va variando, donde busca y su mayor tarea es defender los derechos humanos de todas las personas a lo largo del planeta Tierra, de distintas formas, distintos cursos, no tienen intervenciones directas ni nada, pero bueno, es una de las grandes fundaciones mundiales que velan por los derechos de las personas en todos los países, continentes. Y bueno, ellos tienen una diferencia o tienen un planteo, después se los podemos subir, donde hablan de la diferencia entre trabajo sexual, trata, violencia y explotación sexual. A efectos de la despenalización, Amnistía diferencia el trabajo de la trata y la explotación sexual. Por trabajo sexual se entiende la presentación consentida de servicios sexuales a cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas, para que incluyen la explotación sexual, constituyen grandes abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delitos. En virtud del Protocolo de Palermo, los estados tienen la obligación de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas, y de proteger los derechos humanos de las víctimas de trata. Por otro lado, para seguir con esto un poco como que va siendo el contexto. Mira, la explotación en el contexto del comercio sexual adopta diversas formas que van desde las violaciones de los derechos laborales, por ejemplo las normativas sobre salud y seguridad en el trabajo, hasta formas muy graves de explotación que incluyen prácticas equivalentes a la servidumbre y el trabajo forzado.
Amnistía Internacional considera que las trabajadoras sexuales tienen menos riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones. Claro, Eso me bueno. parece un buen arranque. Sí, esa última partecita habla un poco de una postura feminista ante el trabajo sexual, digamos. Bien, ¿me la podés repetir? Sí, esto último sería, Amnistía Internacional considera que las trabajadoras sexuales tienen menor riesgo de explotación cuando el trabajo que realizan no se trata como una actividad delictiva y están más empoderadas para reclamar sus derechos y pedir protección jurídica frente a la explotación cuando no corren riesgo de sufrir sanciones. Claro. Esto tiene mucho que ver con La regulación del trabajo la sexual. posibilidad de verlo como un trabajo. Como algo legal. Porque hay un asunto, ¿abrimos ese debate? Sí, sí, sí. Hay un debate entre el feminismo que es, ¿se legaliza el trabajo sexual o no se legaliza? Claro. Sí. Ese Le es el hablaba al gran aire. debate. Bueno, legalizarlo podría conllevar que la persona que esté trabajando sexualmente pueda tener derechos, pueda tener indemnización, pueda tener aportes jubilatorios, aguinaldos, seguros, si se siente en riesgo denunciar. Muchas veces las mujeres o las personas que trabajan sexualmente no denuncian porque ellas sienten también que pueden estar haciendo algo que puede ser penalizado. Sí, pero también porque la misma policía va a buscar esos servicios, o sea, Claro. están desamparadas completamente. Sí, total. Pero la otra posición ante esto es como, ¿cómo vamos a legalizar algo que sabemos que, o sea, esta posición dice que nadie quiere ser trabajadora sexual en realidad, que nadie quiere vender su cuerpo porque alguien la use, digamos. Claro, como que entra esa contradicción, ¿no? Ajá. Legalizamos y damos lugar a que empiecen a tener Un amparo derechos legal. y estén más cuidadas, pero al legalizar también se perpetúa que sigan trabajando de eso, y ahí está el otro debate de trasfondo de que todos pasamos a opinar si lo eligen o no, ¿no? Claro. Si tuvieran otra posibilidad, otro trabajo y otros recursos, ¿elegirían aún así eso como un trabajo? Entonces Claro. ahí se abren como debates, de ahí el nombre de la columna. Porque también ahí está la cuestión de, quizás sí lo eligen. O sea, igual, ¿quién elige trabajar? O sea, ¿quién elige Es una elección. ¿Quién es una elige buena ir y pregunta. limpiar Aplauden del otro platos? lado. ¿Quién Es una buena elige ir y pregunta. arruinarse el cuerpo trabajando por 2 pesos? ¿Quién elige realmente de todo corazón trabajar? ¿Y por qué el trabajo sexual no puede ser una elección dentro de las posibilidades de mierda que hay en el mundo? Sí, en ese Como- sentido, Camila Sosa Villada habla de eso. Hay una foto de una nota que le hacen a ella desde la Prensa Red, se la hace Rocío Niebla, y la titulan como "El capitalismo es un sistema prostituyente", eso dice Camila. Y justamente lo que habla es, porque ella en varias entrevistas ha dicho que llegó a la prostitución por la pobreza, entonces dice: hice esfuerzos, limpiaba casas, cosía, hacía remiendos, vendía cosas en la calle. El capitalismo es un sistema prostituyente. Y se pregunta, no sé qué diferencia hay entre ser prostituta y tener que estar 14 horas filmando un capítulo de una miniserie. También pones el cuerpo, también te manipulan, no hay descanso. Todos estamos poniendo el cuerpo de alguna manera. La cuestión de la prostitución es el cuerpo y todavía hay mucho tabú. Como dice Marguerite Duras, hay matrimonios en lo que la esposa es una prostituta privada. Recontra. ¿No? Lejos acá de querer cerrar el debate, invito a abrir, ¿no? A que lo pensemos. Total. Sí. Es que ni siquiera nosotros estamos tan seguros de que Exacto. pensamos Y además, determinada cosa. Yo Sí. puntualmente, Nazarena Martorano, no, me parece bien traer esto sobre la mesa y abrir el debate, pero me parece que son ellas quienes tienen Totalmente. que decidir. No sé qué está haciendo el resto del mundo hablando de sí o no, trabajo sexual o no. Me parece que son ellas las que tienen que decidir y deben ellas decir si lo quieren hacer, cómo hacerlo. Sí. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, tal cual la mía. Yo hago como una analogía con el aborto, ¿no? Como también esto de que es como prostitución sí o no, trabajo sexual sí o no. Es como pensar aborto sí o no. No es aborto Si sí nunca o no. encima ni lo Es hiciste. legal o no legal, porque eso va a seguir sucediendo. No es que de un día para el otro vamos a eliminar el trabajo sexual. Sí, yo no sé si hay que eliminarlo o no eliminarlo, Hmm. como, no sé, es otra discusión. Lo que yo sí pongo en discusión es como
La garantía. Primero, que bueno, de hacerse cargo, lo charlábamos con Zoe alguna vez, de la cantidad de dinero que se mueve en el mundo de la prostitución y demás, también viene de un mundo masculino. Sí. Sí. Como eso, son los consumidores del producto, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque no lo son. Pero me llama la atención eso, como que sea un mundo como tan, ¿cómo decirlo?, enriquecido, lo diría de esa manera. Me llama la atención eso, que el mundo se maneje tanto a partir de qué consumo o no consumo sexualmente. ¿Me entender a lo que voy? Pero esto es Sí, de la Edad pero Media, más eso, si o tengo menos. que centrar mi opinión, opino eso, como que me llama la atención la También lo cantidad ilegal de- implica mucho dinero Sí, generalmente, bueno. si pensamos en drogas también. Por ahí. A ver, Mati, tírate esa imagen. Mientras estuvimos buscando, como que la idea de la columna volviendo es que se haga un debate, no en el sentido de decir, dar un juicio de valor de qué está bien o qué está mal. Entonces estuvimos buscando posturas que estuvieran, una, por un lado, a favor de la despenalización del trabajo sexual, por ende entenderlo como tal, y otra que está más ligada a como a la... ¿Cómo se diría? Como la eliminación como tal del trabajo sexual, entendiéndolo. Abolición. Eso, abolición, exacto. Muy bien la palabra. Y acá encontramos justo lo que ven en pantalla, es Georgina Orellano, que, bueno, Nasa, vos me decías que estaba muy en boga en este momento. Sí, o sea, es Farándula. polémica. No, pero está bueno la postura. O sea, al fin y al cabo lo traemos a modo de poder conversar diferentes posturas sin hacer el juicio de valor, sino abriendo el debate para que cada uno pueda posicionarse o ver desde qué lado quiere, por lo menos empezar a mirar las cosas. Porque a mí también me genera esa contradicción al pensarlo. Como... Podemos mostrar la otra postura o no, Sí. como para traer un poco de las dos cosas, de Sí, Sonia pero Sánchez. bueno, no. A ver, vemos las dos y hablamos de las Está dos bien, si sí. quieren. Sí, yo iba a decir otra cosa, ¿Querés? pero banco. Decila. No, que también es una cosa rara en cuanto a opinión, porque sea abolicionismo o no abolicionismo, como que al final nadie le dice al otro qué hacer con su plata en cuanto a si va o consume o no consume. como Claro, que el eso. juicio es a la mujer. Mati, no, poneme a la mujer no, a el la persona que comentario, por se... No, eso como si la persona lo quiere, Hay hate para Luis, sea ojo. ilegal o sea legal, Chicos, igual va a escúchense. invertir su dinero en ese tipo de vínculos sexuales. ¿Me van a entender a lo que voy? Como que yo voy más por ese lado. No estoy de acuerdo con Luis. Hay también consumo sexual Mi masculino. vida, no estoy de acuerdo con Está bien. Luis. Capaz que sí hay igual, no estoy muy enterado de aquello. Yo lo que voy es como que más allá Trajimos de las un tweet sobre posturas, eso. como que Sí. cada quien puede tener una postura de qué quiere que sea o qué quiere que no sea. Pero al final la decisión real la tiene primero la persona que está dispuesta a ofrecer su cuerpo Ujú. como producto de consumo, entre comillas, y la persona que está dispuesta a ofrecer su plata como Sí. consumidor de aquel producto de consumo. ¿Me Como van a que el entender lo que voy? consumidor voy? es No el solo que hace ellos que igual. funcione también el trabajo sexual, Y sí. digamos. Pero no solo ellos tienen la decisión. Los Hay proxenetas. un lo más Estado real, sí. también. Claro, pero por eso existen movidas ilegales, Sí, justamente. pero Por eso es estamos que- en el debate de si es ilegal Claro. o es legal. Pero porque No, hay ni ilegal siquiera. y hay ilegal. No, o sea, no, en no. lo real Para mí ahí tienen está la decisión, diferencia. pero después a nivel macro, cómo se den las condiciones de eso, Claro. de si lo eligen o no, lo va a tener como el Estado si regula Claro, o no. claro. Yo por eso voy más a la decisión. Por eso mi pensamiento es, ¿por qué se mueve tanto en el mundo de la sexualidad? O sea, ¿por qué es una industria tan fuerte, tan poderosa? Porque Y al final porque va con lo estas más dos íntimo personas también. están como transando entre sí para que Porque ese tiene que ver con sistema lo se sostenga. prohibido, es lo que Hay- hablábamos el otro día. Claro, claro, no sé, yo Hay pongo el una debate. cuestión Ahora también. debate. El otro día yo veía, voy a irme un poquito por las ramas, pero siento que se puede relacionar. Hay tiempo, hay tiempo. Como, sí, es verdad, hay tiempo. Bueno, estoy apurada. No, que el otro día veía una persona, un podcast que me lo mandaste vos, Diego, pero no sé si fue específicamente ese capítulo, que hablaba de que bueno, que se habla mucho de las violaciones o los abusos o cuestiones relacionadas eso con lo sexual en abusos, de como si hubiera una cierta libido ahí, ¿no? Como cierta sexualidad, y que en realidad a veces lo que se pone en juego en estas cuestiones que involucran el cuerpo de un otro es más el poder que la libido. Como que en una violación, por ejemplo, no está tan impuesta la libido, sino más el poder. Y por eso generalmente se dan más violaciones de hombres hacia mujeres, trans o lo que sea,
porque hay una imposición social de tener poder que está muy involucrada más allá de la libido. Sí. Capaz ni siquiera, por ejemplo, un albañil que te grita en la calle, capaz ni siquiera le calienta gritarte en la calle. Lo único que quiere es que vos tengas miedo para sentir cierto poder. Entonces, como que no sé, capaz puede estar un poco puesto en juego esto que decís, ¿por qué lo sexual involucra tanto dinero, tanta predisposición? Sí. Porque hay cierto poder puesto en También juego. me parece Pongo mi como- plata para que vos me des tu cuerpo, digamos. También me parece que estamos reduciendo la sexualidad al sexo y a coger, cuando Claro. en realidad no. Hay un montón de testimonios de trabajadoras sexuales que dicen que un montón de Bien. tipos les pagan para hablar, Sí. para conversar, a O ver si para personas que- necesitan que los acaricien o que los abracen. O que los maltraten. Como que hay También. muchas cuestiones O sea, metidas. sí. Eso quería decir. Bueno, volviendo un poco al tema para mí, Silencio allá atrás. cuando hablábamos esto de la abolición o no, como que a mí me parece importante considerar y complementar que la lógica de pensar la opción de legalizarlo tiene muchas veces más con el hecho de entender que es una práctica existente y que va a persistir y que capaz Sí, no deja, exacto. que es algo histórico de la cultura hace muchísimos años. De hecho, un poco estuvimos viendo, no lo trajimos, porque de hecho con NASA en un momento nos dio hasta esto para pensar en todo un capítulo, o sea, con la infinidad de Recontra opciones igual, y cosas que fuimos Sí. encontrando, era todo un capítulo. Pero al final esta lógica de la legalización tiene mucho más que ver con la protección o el amparo hacia las personas que realizan este trabajo, más allá de si vuelvo a lo mismo, como esto, más allá de la valoración de por qué se hace, por qué no, si es una necesidad, si lo elijo o no lo elijo, Ujú. sino porque hay una realidad concreta. O sea, esa sería Ujú. mi postura, como Claro. más allá de... Sí. Juaco hoy hablaba un poco de eso, hablábamos de eso antes de entrar. Lo voy a traer, Juaco, lo que vos me dijiste. Él dice que en lo inmediato, en a corto plazo, sería óptimo una legalización para poder acompañar la realidad ya existente, Lo que ya ¿no? sucede, sí. Exacto. Pero que a largo plazo, como que tendería vení, Juaco, habla. ¿Cómo sería a largo plazo? Y ir por la abolición, o sea que para mí, o sea, yo me acuerdo, había visto un documental de Pía Claudia, que es una mujer trans, que ella decía muchas veces, bueno, o sea, yo y si no trabajo de esto, no tengo cómo Claro. sobrevivir por el sistema, porque a nosotras no nos dan trabajo por ser Claro. trans. Exacto. Entonces ella un poco traía esto y también me parece que es parte del reflejo de por qué se peleó por el cupo laboral trans. O sea, Claro. bueno, en Sí. psicología está aprobado. No tiene mucho sentido. Sigue Total. siendo una pelea, o sea, porque son Exacto. cosas que no se respetan. Pero eso, o sea, hay condiciones que implican que hoy justamente, bueno, el debate que ustedes traían, hay una necesidad de que hay un marco legal que proteja todo esto, pero sí, o sea, podemos, y lo hago como pregunta incluso, podemos avanzar a una sociedad donde no necesitamos sobrevivir del trabajo y se pueda plantear abolir la prostitución porque ya no necesitamos trabajar de eso para poder vivir. Bueno, para mí esa es como la pregunta que también pone en Sí. tensión el debate. Sí, sí. ¿Cuánto hay de elección en la elección, no? Un poco No, medio completo. Freud. Una Sí, cosita, tengo una cosita para yo traería añadir. lo de Sonia igual como para mostrar los Perfecto. contrapuntos. Bien, una última cosita, por ejemplo, en el mismo texto de Amnistía Internacional, al finalizar el texto, ponen, para que quede claro también esta postura. Por otro lado, y desde una perspectiva educativa, Amnistía Internacional ha trabajado ampliamente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y en este marco exige a los estados cumplir con la obligación de promover la formación afectivo-sexual en los jóvenes de manera que se generen modelos saludables y justos de sexualidad que promuevan la igualdad de género. Como con esta Claro. misma búsqueda, entendiendo que la solución inmediata puede ser la legalización en pos de una futura abolición, pero en relación a un diseño educativo, cultural, Hay simbólico. muchas cosas que tienen que suceder Es totalmente. para que no exista más el trabajo sexual. Sí. Sí. Claro, yo voy más a eso, como de eso, cuestionarnos por eso. qué crece tanto la industria sexual en el mundo, en todas Sí. sus vertientes. Es en una Yo te cuestión digo, de todas sus educación. esa es mi hipótesis, de Está que bien. para mí en la prostitución se pueden desplegar las prohibiciones que Nos vamos a que quedar están sin en tiempo lo aquí, real. pero yo Está bien, pensaba sí. un montón en Morbo. OnlyFans, por ejemplo, o todas esas plataformas como... Ujú. ¿Por qué ha sido tan creciente? ¿Por Sí. qué ciertas personas? ¿Cuál es la búsqueda ahí? Como
Me quedé con muchas ganas de traerlo como más para profundidad a conversarlo, pero bueno, no nos van quedando sin tiempo. Vamos con, antes del comentario, vamos con... ¿Qué quiere que haga? Vamos con la otra imagen, Mati, la de Sonia Sánchez, la última por para favor. cerrar. La foto 2, que es un titular también. Sonia Sánchez dice, la prostitución es una elección coaccionada que producen los gobiernos. Y antes, ya tenía un libro como Nadie nace puta o Nadie crece puta. Sí, que fue la primera imagen. Esa fue la primera imagen. Nadie Bueno, nace para entonces, ser puta. en un momento hubo un comentario que decía, ¿alguna conclusión? Bueno, no, la idea es abrir debate. Pensémoslo, conversémoslo, ese fue nuestro objetivo. Yo vine con una idea de no abolir y después conversé con Joaco y esto de a largo plazo tiene sentido, así que me voy pensando. Claro, Espero que la ustedes idea es también. irnos pensando o con conclusiones. Que ahí cito a Nessa Domar, le mando un saludito a Nessa Domar, un abrazo, gracias por estar, gracias por existir. Sí, Escriba lo que quiera, no importa. La gracia Que tampoco es mande llegar a una audios. conclusión, no es tan fácil llegar a una conclusión, pero para bueno, nada. estamos aquí para poder debatirlo un ratito y ver qué sucede. Bien, perfecto. Y para finalizar, como para darle un cierre, la idea en general también era, armamos esto pensando en cuestiones que encontrábamos en las redes tipo tweet. Mientras tanto, Mati, si querés podés pasar las fotos que hay, que generan estos debates, por decirlo. A ver, Nasa, si lo querés leer, como que lo trajimos Dice- a modo de, compartir Sí, algo para... Que son varias cosas igual que ya planteamos ahora. Modo incógnito dice, absolutamente nadie se dedicaría a la prostitución si tuviera otra opción. Ese es uno. Tamaraniana de la Tierra dice, la idea de la prostitución masculina enfocada a las mujeres me parece ridícula. Estoy segura de que la mayoría de mujeres tenemos cero interés en pagar Nessa Domar. para que nos penetre un desconocido. Hasta la idea nos resulta espeluznante. Eso me parece un debatazo. Está polémico Nessa igual. Domar está en esa un poco, Sí. pero bueno. Listo. Así que nada, perdón No, por está en el cortar contrario, me esto. parece. Muy lindo, vamos a ir trayendo más cosas de a poquito. Esta es la primera vez, se van a ir sumando Y cosas. bueno, quédense que hay una nueva columna. Sí, y es en el muy próximo buena. bloque. Ya se van a enterar. Gran de qué- tema. Buenas, estamos de vuelta, ¿cómo les baila? ¿Todo bien? Acá tenemos un doble debut, es de mi placer presentar aquí a mi izquierda a Zoe. Buenas. Camarita para Zoe, por favor. Tú apareció por ahí ¿Cómo va? levemente. Y acá a la derecha, Anto, Hola. Tuki. Una de las Antos, porque está otra Anto que Estamos está al otro pensando un lado. nuevo apodo. Estamos tratando de diferenciarlas a través del lenguaje, a ver si se puede. Nada, la idea es esta columna que nace a partir de tener una hora más de programa, lo que está re bueno, pero hay que rellenar el espacio. Así que pensamos en otras voces como una sección especial en la que vamos a invitar a diferentes personas. Por ahora va a estar Zoe. También tenemos concretada la experiencia de ese. Por acá el Mati levanta la mano y que quiere participar. Se puede participar en otras voces, es la idea. Y nada, cada quien prepara su tema y lo expone aquí. Por favor, Zoe. Tal cual. Bueno, nada, cuando me propusieron de hacer la columna, se me ocurrió, dije, bueno, ¿qué se me ocurre con la palabra feminidades? ¿Qué se me viene a la cabeza? Y nada, me pareció muy interesante el tema de la pluralidad de la palabra, como qué significa feminidades. ¿Por qué feminidades? Bueno, como que a mí se me dio de que hay muchas maneras de expresar la feminidad y para mí el movimiento drag queen es como un re exacerbo de eso. Medio que quiero como exponer, digamos, nada, algo que yo opino, pero ponerlo en debate el tema de que si el movimiento drag queen es como una burla a la mujer o realmente, a la feminidad en realidad, o que es, digamos, Claro. o si reivindica las feminidades. Sí. Bueno, entonces eso, quería arrancar hablando del origen básicamente, de qué surge, también hablar de qué es. El drag, tipo la palabra drag surge de... tiene dos tipos de origen, como Bien. hay dos teorías de por qué se le dice drag queen. Ok. Una es que se empieza el hecho de que un hombre se vista de mujer, como drag queen, es como un diminutivo de dressed as a girl, tipo en mirá. inglés. Pará, Claro. ¿y dress as a girl significa vestirse como mujer? Claro. Sí.
Sí, Excelente, 10 en inglés en aquella. Claro. También se le Era hace como obvio. una alusión a que como el vestido drag, o sea, como drag de se arrastra el vestido. De arrastrar un vestido. Bueno, como esa palabra surge en Londres en el siglo XVI, en los teatros. ¿Qué pasaba en Londres en los teatros en ese momento? Que no se permitía actuar a las mujeres. Entonces los hombres interpretaban a las mujeres como poniéndose vestidos. Dress like a girl. Wow. Claro, y ahí surge, ahí va la foto, muy bien. No lo puedo creer. Claro, surge así, pero en realidad, o sea, esto surge, o sea, desde momentos, o sea, había momentos históricos miles. Yo puse porque me pareció como uno bastante Llamativo. claro, llamativo, pero en realidad, o sea, ves en la cultura egipcia, en los mitos griegos, siempre hay como una alusión a eso, como al poder salirse de su estereotipo de género y ver qué onda y qué pasa con eso. Nada, y puse esto, ¿no? Como, bueno, en un mundo donde la feminidad suele ser burlada, tomada por menos valiosa, se le pone diferentes... ahora voy a hablar como de... ¿Qué pasó? Ah, bueno. No sé, quiero hablar como un poco de... O sea, esto que hablaban, ¿no? De lo que significa la feminidad y todas estas exigencias. Ajá. Y siento que en los medios o en el mundo artístico, tipo en las películas, siempre lo femenino se lo muestra como algo malo, se lo asocia a, no sé, se me ocurrieron como personajes para poner tipo Regina George. No, ese no todavía, ese no sé. Tipo Regina George, no sé, gente del medio tipo Paris Hilton, Kim Kardashian, que es Ajá. como que son figuras que son reconocidas, pero que se las asocia a que son tontas, a que son superficiales, Claro. a que o son malas o esas cosas. Entonces me parece que justamente acá el drag empieza como a plantearlo de una manera re distinta, desde otro lugar totalmente distinto a cómo se los percibe, el vestirse, el maquillarse, el hacerse un relook. Ujú. Y a comportarse de manera femenina. Claro, pero como pero a de la una vez re manera... icónicos. Sí, claro, glamurosa iba a decir Claro. yo. Sí, Tal como cual. ese plan. Claro. Tal cual. Bueno, y dentro de todos los orígenes, otro que me parece muy importante como localizar es la cultura del ballroom que nace en Nueva York en los años 80, 70, 80, 90, que eso me parece algo genial, ahí van fotos, que es eso, son personas que en ese momento estaba mucho la crisis en Estados Unidos por todo el surgimiento del SIDA, Sí. y había mucha exclusión y mucha, o sea, no se hacía nada con eso, era como simplemente como, bueno, no te queremos ni ver. Mira ese cuello, papá, excelente cuello. Y ahí es cuando surgen estas comunidades, esta nueva cultura underground de personas negras, de personas latinas, de disidencias sexuales y de género. Y se crean como espacios donde justamente son como concursos de belleza y concursos donde hacen performance, tipo hacen todo tipo de perfos, y son concursos donde hay muchas diferentes categorías. O sea, vos vas y dicen, bueno, esta semana hay categoría militares. Entonces, las que vayan a participar, las drag que vayan a participar, tienen que ver qué pueden expresar cuando se les viene la palabra militares. Y puede ser cualquier cosa. Vos lo único que tenés que hacer es defender por qué para vos es eso. Claro, y se performatean. Exacto. Pasa que, bueno, nosotros cuando pensamos en drag, pensamos en una chica súper femenina y no sé qué, y en realidad en este momento se redibujaba, no era solamente como actuar femenino o maquillarse, era como... Claro. La idea era que todas esas categorías sean lo más inclusivas posibles, o sea, que sea lo más loco posible para que cada uno pueda brillar en eso. Claro, yo lo pienso como bien, la pregunta tonta, ¿no? De la noche, que la diferencia entre las drag y las travestis, como la comunidad traba. Muy buena Como pregunta. eso, por ahí lo pienso más, que tiene que ver con el performance. Con También, el pero performatearse, también hay sí. drag kings, ¿no? Exacto. Ahí va. Eso iba a hablar también acerca de que, bueno,
tiene que ver con esto. Hay muchos géneros dentro del drag. Y no tiene que ver con ser un hombre vestido de mujer. Claro. O sea, puede ser Sí, una no es mujer. solo un look, digamos, no es solo un look. No es solo un look, tiene que ver con todo lo que vos traes. Es una puesta en escena, es acción. Con tu cuerpo como... Es poner... como molde. Es como molde artístico. Claro. Tipo, tu cuerpo es como tu... ¿Cómo se le dice? Tu canva, no sé cómo... Claro. Sí, sí. Tu canvas. No Claro. sé cómo se le dice. Tu obra de arte. Exacto, En exacto. movimiento. Claro. El El lienzo, ahí dicen por va. acá. Más poético un lienzo que un Canva. La aplicación, tipo. La de redes. Entonces, nada, ahí surgen un montón de cosas que surge una casa para estas personas que no tenían un lugar, que por lo general eran echadas de sus familias, echadas de sus trabajos, no tenían casas, tenían que terminar viviendo en la calle. Algo muy particular que surge acá es que se crean como casas donde hay estas como drag queens legendarias, como que son las que llevan la batuta, digamos, las que organizan todo esto, se autodenominan madres. Claro, o sí, madres modo drags. pensión, la matrona de la pensión, sí, Tal sí. cual. Entonces arman casas donde ellas, las madres, van como a acompañar y a guiar a sus hijas drag, que son como, nada, las nuevas generaciones de artistas que van surgiendo. Entonces, como que se genera algo hermoso en lo que, bueno, son personas que son rechazadas por la sociedad heteronormada, cis, y pueden tener un espacio donde poder justamente eso, como desplegarse y también salirse de los roles de género y de como poder realmente ver, che, qué pasa con mi identidad y bueno, es todo esto y no tiene que ser una etiqueta. O sea, es como que se juega con los bordes de la identidad y del hermoso. género y realmente es súper, también vos lo ves, o sea, no pude buscar videos porque sentía que era como capaz mucho, pero realmente son muy como exigentes en el sentido cuando las critican después de hacer su perfo, pero a la vez como que es todo a raíz del amor, o sea, no hay competencia real, es como que vos estás compitiendo con alguien que te parece una genia y una grosa y es todo así. Es exposición. Tal cual. Sí, la segunda burrada de la noche. Puede ser que haya como una especie de movimiento drag en La Plata que se dedica a hacer stand-up. Sí. O yo he visto como algo de eso. Mirá. ¿Puede ser Sí. o estoy flasheando? No me sale... ¿Cómo que dicen del otro lado? Pasen el IG, dicen. Ahí va. El Instagram. Eso, como Podemos del buscarlo. desconocimiento. Algo vi, pero Puede del ser, yo no desconocimiento. Sí, yo sé que hay, por ejemplo, un teatro de disidencias que pasan todas obras. No me sale ahora el Está nombre, bien. pero creo que es Teatro Furia o algo así. Bueno, no lo busqué, pero... A chequear. Sí. Pará, eso que me habías dicho vos, tipo la diferencia entre las drag queens y las travestis, yo sé que, o sea, las drag queens es una perfo, o sea, es como un trabajo, es una puesta en escena. Vos te luqueás toda, pero después te lo sacás y o sea, son personas normales, digamos, o sea, como van a su vida vestidas normal, es más como, lo toman más como un trabajo. Claro. Muchas, o sea, Sí, hoy sí. en la actualidad, digo, ¿no? O una puesta en escena, Sí, una forma artística. Claro, sí. Vos de hecho ves a las drags y cuando van a entrevistas, o sea, a veces pueden ir en drag y a veces pueden ir normales. Claro. Como vestidas en su como se visten en su cotidianidad. Siento que más como una expresión. Sí, es como una forma de jugar con las expresiones de género también y de encontrarse ahí. Claro. Sí, como eso que dijiste, jugar con los límites, habías dicho, ¿no? Sí, tal Eso cual. es muy bueno. Sí, a mí me gusta algo que dice NASA, no sé si NASA está escuchando por ahí, la cito. Dice, habilitar lo prohibido, dice la NASA. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Enmarque la frase rápido porque si no se la voy a robar, ¿eh? Va a llegar el momento en el que no la voy a Eso citar es más. mío, no me lo roben. No, la cito. Bueno, pará, estamos re mal de tiempo. Ahora, un par de cosas que, lo que encontré, casas muy conocidas alrededor del mundo. Está, en Argentina está la casa de Glorieta, que la fundadora es Fiordi Bemaney, y dice algo, me pareció que dijo algo muy lindo y lo voy a leer. Quienes estamos dentro de la cultura ballroom somos herederos y herederas de Crystal La Vejía, que fue la que fundó la casa en Nueva York.
que se reveló. La danza, principalmente el voguing, es el método de denuncia que encontramos para decir que esa igualdad que establecen de base con nosotros no se cumple, pero también es la herencia para mostrarnos, para celebrarnos, para mariconear tranqui entre pares en familia. Claro. Para mariconear tranqui, dice. Entre pares en familia. Y el fundador de Kiki House of Prince en Lima, Perú, que se llama Julius Prince, dijo: la cultura ballroom te da licencia de sanar, de amar tu cuerpo, de amar tu feminidad. Te dice: yo valgo, yo estoy aquí, yo tengo derecho a vivir la manera como soy. Puse muchas citas porque me parecieron hermosas. También quiero citar, una de las eminencias de la cultura drag queen, que es RuPaul, que hace una serie muy zarpada que se llama... tal cual. Hace música, vean su música, es genial. Para bailar en tu cuarto. RuPaul hace una serie de... Justamente es como que medio que hace eso, tipo como que recrea eso que sucedió de los ballrooms, pero lo hace en un show en Estados Unidos. Ahí va. Medio que imita un poco el mismo formato. Dice la drag queen, RuPaul, ¿no? Dice: la drag queen es un payaso, una parodia de nuestra sociedad. Es una sátira sarcástica de la cultura que nos permite reírnos de nosotros mismos, pero una forma que incluya a todos. Claro, lo lleva a lo absurdo. Exacto. Sí. Por eso para mí, cuando se le critica, y vos decías, ¿no? Sí. Como una de las críticas del feminismo radical. Sí, ya vamos. Una de las críticas del feminismo radical es eso, como que parece ser una burla a la feminidad, como que perpetúa estereotipos de mujeres, como que es una comedia, viste, que todo el tiempo se está burlando de eso, y que representa a la mujer, que en realidad eso es, para mí no es así, es como más representa a la feminidad. Claro. O sea, si vos lo asocias a una mujer, bueno... Pero en realidad... Sí, como si hubiese además un solo tipo de feminidad o de encontrar la feminidad. Como que la crítica supuesta es como que el movimiento feminista intenta romper con todos esos estereotipos y el drag como que lo acentúa. Exacto. Pero encima, justamente es la gracia. Tal cual. Bueno... Ay, Diego nos está mirando con una cara. Bueno, el drag puse yo como, para sintetizar... que a mí me parece más como una práctica política y artística, básicamente, porque justamente, es una performance, como dijimos, y cada personaje, cada drag queen, vos lo ves, es única, o sea, pueden representar de todo tipo. Hay donde se hallan. Exacto, hay drag queens que se dejan la barba y juegan con eso, drag queens que hacen más de payaso y hacen como más una comedia, y así se pueden resaltar en lo que sea y bueno, Ay, eso. qué lindo, gran espacio. Hermoso, Bueno, juega con la identidad. Me encanta. Excelente. Bueno. Queda pendiente averiguar si hay movidas drag en La Plata. Lo traeremos Queda pendiente en por los ahí, avisos si encontramos algo. la semana que viene. Claro, no, seguramente pongamos algo en las redes por ahí. Estaría Dale. bueno compartir si encontramos algún espacio que lo haga y complementamos la información con Zoe. Tal cual. Sí. Gracias, Zoe, por estas otras Zoe, voces tú hermosa. traídas. Estamos de vuelta en esta locura colectiva llamada Psiquis con esta nueva apuesta de 2 horas que nos está un poco carcomiendo la cabeza. Tengo unas ganas terribles de ir al baño. Falta la última sección, más allá del nombre, que se mantuvo. Estaba en nuestra versión anterior y se mantuvo porque acá está Juaco y Anto para, ¿cómo se dice? Protagonizarla. No sé. Podemos. Bueno, Puede ser. mándenle. Encima es más allá del nombre, pero esta vez tiene todo que ver con el nombre porque pensamos esa temática. No, queríamos hablar porque pensando en la feminidad, qué es, cómo es y todo, dijimos, bueno, Las Malas, Camila Sosa Villada, es el libro para hablar de esto. Entonces, ¿por qué Las Malas, digamos? Yo pensé ese libro porque me lo prestó una amiga y lo estaba leyendo y dije, bueno, esto tiene todo que ver. Y además Camila tiene una trayectoria de activismo, de luchas, de narrativas. Me dicen que me acerque. Nada, que la verdad que está muy bueno para resaltarlo y para traerlo. En Las Malas, nada, se relata, digamos, la historia de una comunidad trans, travesti, que en un momento de la historia, digamos, encuentran a un niño y lo empiezan a cuidar y a criar en algún punto.
Y a mí me gustaba esta idea de, ya que NASA lo traía, lo de jugar con lo prohibido y todo eso, porque vos decís, bueno, hay una escena, digamos, que es muy emblemática en la que, es una persona trans que le da el pecho a un niño, a un bebé, y decís, ¿qué tiene que ver esto, no? Y bueno, a mí me hacía pensar mucho en justamente esa feminidad, digamos, o ese... o la maternidad, podemos decir también en algún nivel, se construye en algún punto y no tiene mucho que ver en sí mismo con lo biológico, lo predeterminado, lo que se supone que tenés que hacer, digamos, sino que tiene que ver un poco con cómo se van construyendo esas nociones, esos sentidos, esos significantes y cómo uno quiere vivir su cuerpo. Incluso Camila ganó un premio en el 2020 con este libro, remarcar mucho la fuerza de los personajes, digamos, que cuenta, porque son historias crudas, ¿no? Y yo pensaba y decía, bueno, ahí es cuando también se corta un poco lo que es la narrativa o la ficción del libro, porque Camila misma, digamos, es activista trans, entonces también algo de eso que se narra es una realidad que existe, y que nos atraviesa todo el tiempo, entonces esa crudeza de esos personajes nace un poco de justamente las luchas cotidianas que vienen dando todo el tiempo. Y nada, está bueno, o sea, como retomarlo para pensar, bueno, qué continuidad podemos darle a esas luchas, digamos. Porque incluso no hay, o sea, un solo tipo de feminidad o un solo tipo de feminismo en última instancia. Incluso Camila dice en una cita del libro, dice, lo voy a leer, dice, yo me inventé una mujer porque nadie me iba a dar permiso de serlo, ¿no? Entonces esa invención para mí es muy fuerte, o sea, porque ¿quién me va a dar el permiso de ser quien soy? Entonces eso para mí estaba bueno porque ya no es solo una elección y todo, sino que también es una herramienta política en algún sentido y emerge de los márgenes. Y que aparte entendiendo de que en estas exigencias todo el tiempo, desde el lado de afuera, todo el tiempo va a haber alguien que te diga, che, no, entonces está buenísimo plantearlo como de, bueno, yo, no voy a poder contentar jamás a nadie, claro, porque siempre a alguien le va a molestar algo de lo que yo haga, entonces yo voy a hacer lo que a mí se me plazca y que me haga feliz, y ya. Claro, y poder ser, porque incluso eso, o sea, son vías que se construyen alrededor. O sea, nosotros acá en la Ciudad de La Plata lo conocemos mucho, me parece, porque existe la zona roja, hay una pelea por el cupo, vos lo decías hoy, la pelea por el cupo laboral trans travesti y todo. Sí, son una población real de la ciudad. Claro, o sea, y uno nace, digamos, y se forja en esos márgenes, o sea, en la prostitución, en la falta de vivienda, en la falta de refugios, en un montón de espacios que son necesarios, digamos, y poder decir, bueno, yo elijo ser trans y que parte de eso exprese, digamos, qué soy y qué peleas quiero dar, es un puntapié muy bueno para transformar esa historia de exclusión o de explotación y de opresión en una historia más de liberación, de reivindicación y de unirse con otros sectores. Había una imagen que cuando estábamos apoyando, digamos, toda la pelea del Hospital Bonaparte, a mí me sensibilizó una banda que era la imagen de Laura Bonaparte con Loana Berkins, que está bueno porque también habla de que, o sea, cuando nosotros decimos, bueno, hay que invertir prioridades o hay que, unir distintas peleas y todo, también tiene que ver con eso, porque es la pelea de las Madres Plaza de Mayo, es la pelea del colectivo LGTB, es la pelea, digamos... sí, que a pesar de no ser nuestra identidad como tal, tenemos más en común con esas personas que con otra parte de la población que no tiene nada que ver con nuestros conflictos ni nuestras problemáticas, como eso, la vivienda, nombraba la vivienda, claro, el trabajo, como me atraviesa totalmente. Sí, total. Incluso eso, o sea, no sé, yo pensaba hoy, tengo acá como unas ideas anotadas porque... O sea, pensaba en la idea de los cuerpos, ¿no? Que el cuerpo de una persona trans, del cuerpo de una mujer obrera, el cuerpo de una persona, digamos, son, lo decíamos hoy, ¿no? Lugares o de marcas, de inscripciones, de historias. Y en ese sentido se vuelven también a una cosa que es una condición material de, bueno, qué historia te atraviesa, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que le pasa a esos cuerpos en el mundo del trabajo, que te rompen, te quiebran, te lastiman, lo que le pasa al cuerpo de una persona trans, o incluso por el debate anterior, lo que le pasa a un cuerpo que para tener trabajo tiene que caer en la prostitución, por ejemplo, un montón de cosas. O sea, son cuerpos que llevan marcas y está bueno también cómo se revaloriza o se resignifican esos cuerpos alrededor de distintas luchas o de distintas posibilidades. No sé, yo volaba cuando pensaba el tema y pensaba
lo de Madigraf en su momento, que está fábrica recuperada, pero porque las mujeres, o sea, no tenían acceso a la fábrica, era una fábrica de hombres cuando estaba el patrón, digamos, y las mujeres estaban confinadas, o sea, eran las mujeres los obreros y estaban confinadas, digamos, a la casa, al cuidado de los hijos, a las 4 paredes de ese lugar, y es como que se disocia, digamos, lo privado y lo público, lo político y lo personal, o sea, el chabón va a labura, la mujer se queda en la casa con los hijos, qué sé yo, y en el proceso de toda la recuperación de la fábrica y todo, esos mundos se unieron, y a las compañeras, digamos, no les sirvió solo para poder laburar en la fábrica, sino también para decir, che, ¿por qué yo tengo que estar encerrada en las 4 paredes de mi casa, cuidando a los pibes, cuando puedo estar, no sé, aprendiendo, estudiando, trabajando? Y así también como que hay en esas luchas también se van dando como ese cambio de subjetividad personal y político, que potencia más esa colectividad, digamos, en algún punto. Y para mí Las Malas lo retrata muy bien, porque vos podés tener ley de identidad de género, ley del cupo laboral trans, pero la igualdad ante la vida real hoy en día no, o sea, sigue siendo bastante marginalización en algún punto, digamos. Entonces, nada, un poco eso me traía a mí pensar Las Malas hoy, en este contexto y todo, de decir, bueno, es un libro que reivindica distintas peleas y reivindica un colectivo que hace mucho tiempo viene peleándola y viene como uniéndose a otras luchas también, digamos. O sea, cómo traer, qué significa hoy habitar un cuerpo, habitar o sea, una pelea por ser reconocido, por tener derechos, por poder ser, básicamente, en un mundo excluyente. Tal cual. Claro. Y poder pensar desde ahí, bueno, si quiero ser y puedo ser, bueno, cómo también transformo esa estructura social. Exacto. Que opina que mi vida no vale, o sea, que opina que no tengo que tener vivienda, que opina que no tengo que tener trabajo, que opina que no puedo vestirme como quiero, bueno, o sea, hay algo que organiza que vos no valés. Entonces, bueno, como en todo eso podemos transformar. Y acá aparte algo. también lo que yo pensaba con respecto al cupo laboral trans, hablábamos con una profesora el tema del debate por la inclusión. Claro. Como inclusión entre comillas, porque se debate eso, pero a la vez justamente no hay una reestructuración, porque no se piensa que esos cuerpos también capaz tienen otras temporalidades también. O sea, son cuerpos también que capaz no se rigen por las temporalidades capitalistas, tipo entrar a un laburo de 8 a 12 del mediodía, y capaz que son personas que tienen justamente otras rutinas porque viven en otros ambientes, y creo que la inclusión también va por pensar esas cosas. Sí, entiendo. Sí. A nivel de institución, como bueno, son personas que tienen otra lógica y poder pensarlo desde ahí, no solamente por, bueno, venite a este espacio. Sino heteronormarlos, lo diría, como eso, hacerlos entrar en nuestra lógica heteronormada. Exacto. Sí. También, o sea, yo también me quedaba pensando un poco, ¿viste? Porque me pareció interesante lo de cómo se inscriben huellas en el cuerpo. O sea, claro. O sea, como me volvía a la idea esta de la revista Topía de la corpeo subjetividad. Sí. Que está bueno para pensarlo porque es verdad, o sea que incluso vos todo lo que traías como de un terreno en disputa donde claro. pelean por otra subjetividad, esa subjetividad para que nosotros podamos pensar nuevos posibles, o sea, de cómo deberían ser las cosas para derrotar, ¿no?, el sufrimiento, las condiciones que tenemos, bueno, problemas que muchas veces nos quieren plantear como que son separados, y en realidad me parece como que hay que pensar que ahí hay una materialidad que nos condiciona todo el tiempo y crea subjetividad. Entonces, cuando nosotros decimos que para defender la educación, o sea, hay que unirse a los del Garrahan, hay que unirse con la diversidad y disidencia, hay que pelear con el cupo laboral trans, es no solo una pelea porque tengamos mejores condiciones, porque podamos, no sé, tener todo lo que queremos, sino también por construir una subjetividad que todo el tiempo se vea amenazada a este discurso de cuídate solo, salvate solo, tal cual. Quédate en tu casa. Sí, y que el otro es el enemigo también, ¿viste? Porque, qué sé yo. Y por la pura meritocracia, como, bueno, si te vas a salvar, te vas a tener que salvar solo. Claro. Bancátela solo. Sí. Sí, voy a leer un par de comentarios, perdón. Bien. Dicen por acá,
¿por qué se habla de que todo se da en el seno del segmento oprimido socialmente? ¿Acaso no se sabe lo que pasa en el seno de las clases más elevadas? Es una gran pregunta. Y otro comentario dice, también paso a recomendar La Furia Teatro, creo que lo había nombrado Zoe, puede ser, alguien había dicho La Furia, grupo de teatro travesti disidente de La Plata, que vamos a investigar un poquito y seguro pasemos por ahí por redes. Ya estamos terminando, me gustaría decir una cosa antes que es un poco por ahí random, sé que va a sonar raro, pero bueno, es una idea que vengo configurando, es esto de muchas veces las travestis, la comunidad trans en La Plata se identifica por estar metida en un mundo bastante oscuro, por decirlo de alguna manera, de conflictos en drogas y demás. Pero me genera la sensación últimamente de que me da más confianza pasar por aquellas calles donde están controladas por esa población que por otros lugares. Como que siento que un paso que podemos dar adelante para que esas personas ingresen más a nuestro sistema social es entender de que en realidad ellas esas zonas muchas veces las están protegiendo, entre comillas. No sé si me hago entender a lo que voy. Sí. No, y también siempre hay una realidad que te dice que, o sea, que vos te arregles a una realidad que en realidad no te abraza en algún punto, o sea, no te contiene, porque es como, no sé, bueno, expulsemos a la comunidad LGBT a determinada calle y no sé qué, o los feriantes, o sea, los manteros, los están sacando de todos los parques, te están excluyendo. ¿Por qué yo me tengo que arreglar a esa realidad que en realidad me está excluyendo? O sea, como es vos, te tenés que buscar las formas de arreglártelas y en realidad... mejor pensar, bueno, si esa estructura, digamos, nos está contemplando o no, y si podemos lograr que nos contemple de otras formas. Como que a mí siempre se me abre esa pregunta, o sea, incluso para pensarlo desde psicología y todo, es como, no sé, muchas veces hablamos del delirio como un arreglo para surfear la realidad, por ejemplo. Bueno, es como que siempre estamos buscando cómo arreglárnosla con algo que nos hace mal, bueno, o nos excluye o nos oprime y qué sé yo. Bueno, capaz el problema es eso y no nosotros. Puede ser. Bueno, estamos cerrando, ya le vamos a entregar el honorario a Mala Data para que estén contentos, tengamos una buena relación, nos tomemos unas cervecitas algún día, hagamos un pase o algo por el estilo, por favor. 2 horas nos quedaron cortas. Hacen señas por allá de cosas que no quiero decir. Nada, gracias a la gente que estuvo, gracias por comentar. De verdad que este programa agarra más vida cuando esto sucede. Nos vemos el viernes que viene con un tema que no sé si le puedo decir, sí. Tiempo. Seguramente también con otras voces, con la columna de Más Allá del Nombre que vamos a estar preparando. Espero que haya sido de su agrado y si no, lo serán en el futuro. Nada, chao.